porque no es por mérito de nosotros, sino por la misericordia de Él. Vamos a abrir las Escrituras en esta mañana y vamos a tener un tiempo de meditación de la palabra. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9 dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amado Dios, Padre de la eterna gloria, en esta mañana, Padre, venimos y abrimos tu palabra. Tiempo de edificación, tiempo de aprendizaje. Padre, te pido que me seas utilizando, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, que no sean mis palabras ni mis fuerzas, sino guiado por ti, Padre. Cada vez que abrimos las Escrituras es de edificación para mi vida, como para cada uno de los hermanos que están hoy presentes. Padre, agradecidos estamos por cada bendición. Y oramos en esta mañana en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana, leyendo Gálatas, el título de la predicación en esta mañana es un evangelio light. ¿Y cómo hace un evangelio light? Vivimos en tiempos en los que muchos lugares cambian ¿qué? La verdad del evangelio. ¿Para hacer qué? Más atractivo, más cómodo, más ligero. Un evangelio sin ¿qué? Sin sacrificio, sin arrepentimiento, sin compromiso con Dios. Eso es un evangelio light. Un mensaje diluido que no confronta el pecado, que no llama al arrepentimiento, que no exige santidad, pero que promete bendiciones y éxitos inmediatos. Pero ¿qué dice la palabra sobre eso en 2 Timoteo capítulo 4, el 3 y el 4? Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Acaso no estamos viviendo esto hoy en día? Lugares llenos de personas que quieren escuchar mensajes de motivación, pero no la cruz de Cristo. Gente que busca comodidad espiritual, pero no transformación. Un evangelio que se adapte a los deseos del hombre, en lugar de llamar hombre a rendirse ante Dios. Un evangelio light. En este mensaje exploraremos tres aspectos fundamentales. ¿Qué significa un evangelio light y sus características? Los peligros de un evangelio sin compromiso, un evangelio light. Y cómo vivir y predicar el verdadero evangelio. Vamos a analizar en esta mañana. ¿Y qué significa un evangelio light? Es una versión diluida, superficial y acomodada del cristianismo que omite temas centrales como el arrepentimiento, la santidad, el pecado, el sacrificio de nuestro Salvador. Ese es el evangelio light. El que no quieren pensar ni en arrepentimiento, sino vivir conforme a la corriente del mundo. Ese es el evangelio light. Este mensaje busca agradar al público, enfocándose en lo que se ve hoy en día en grandes lugares. Tú puedes, tú eres grande, tú eres exitoso, todo lo va a lograr, pero nada que dice que Dios guía. Por eso, ¿cuáles son las características de un evangelio light? Primero, un mensaje sin arrepentimiento. Eso es un evangelio light. El evangelio moderno evita hablar del pecado. Muchos prefieren hablar de que Dios es amor. Dios es amor, Dios perdona todo, pero nunca menciona que necesitamos apartarlos de nuestras malas obras. Dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero ¿qué nos está mostrando hoy en día? Un evangelio sin arrepentimiento.
Y vemos en grandes lugares que está pasando eso. Dice la Escritura también, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las causas de un Evangelio light. Un mensaje sin arrepentimiento. Un Evangelio centrado en el hombre, no en Dios. Y dice que predica un mensaje que pone al hombre en el centro, en el lugar de Dios. Frases como, Dios quiere que seas feliz. Dios tiene un gran sueño para ti. Dios tiene derecho a recibir todas las bendiciones solo para ti. Pero ¿qué dice Gálatas? Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un evangelio centrado en el hombre, no en Dios. ¿Y qué estamos mirando? Un evangelio light y sus características de ese evangelio. Un evangelio que hoy se ve a través de grandes lugares. Un evangelio de emociones, no de convicción. ¿Y qué vemos? Que muchos lugares se basan en emociones, en la música, en el buen predicador que tiene buen dialecto, pero, dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esas son las características de un evangelio light. Pero vamos a pensar un poco los peligros. Si ya vimos cuáles fueron las características, ¿qué peligros podemos tener cuando comenzamos a adoptar un evangelio light? Pablo advirtió a Gálatas sobre aquellos que predican otro evangelio. Cualquier evangelio que no sea el que Cristo y los apóstoles predicaron es falso, aunque suene atractivo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí quiere decir que no hay otro evangelio, que comenzamos a tener posturas, que comenzamos a dejar que el mundo y su corriente comience a formar nuestra vida. ¿Y cuáles son los peligros de un evangelio light? Un cristianismo sin cruz. Fácil. Es considerado tecnológicamente mundano y estéril, ya que la cruz representa ¿qué? El sacrificio de nuestro Salvador. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero el evangelio light enseña que podemos seguir a Cristo sin renunciar a nada. Esos son los peligros de un evangelio light. Un cristianismo o un cristiano sin cruz, que puede seguir como está viviendo, que puede seguir con todas sus maletas, pero no renuncia a nada, porque así es bueno, así es fácil y porque no tiene nada que vaya a dar. Un cristiano sin cruz. Otro peligro, un evangelio sin poder transformador. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No puede ser aplicado para nosotros. Por eso un evangelio light, ese es el peligro, sin un poder transformador. Un mensaje que no confronta el pecado no puede producir un verdadero cambio. Y una fe superficial y temporal. Los peligros de un evangelio light. Vimos un cristiano sin cruz, vimos un evangelio sin poder transformador y una fe superficial y temporal. Y vamos a ir a un pasaje conocido, Mateo capítulo 13. ¿De qué nos habla ese Mateo 13? Capítulo 13, 20 y 21. Y estamos viendo los peligros del evangelio light. Un evangelio acomodado, un evangelio sin sacrificio y un evangelio sin una fe superficial y temporal. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene ¿qué? Raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Una fe superficial y temporal, donde aquellos que reciben la palabra con gozo, pero sin raíces, eventualmente se apartan.
Este evangelio diluido no produce ¿qué? Discípulos, sino consumidores religiosos que buscan lo que les conviene. ¿Y qué dice Mateo? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que vienen obreros a su mies. Pero ¿cómo vivir y predicar el verdadero evangelio? Vimos los peligros, vimos qué es lo que marca hoy en día, qué es lo que quiere el ser humano. Porque si preguntamos, y hemos visto grandes ejemplos de personas que hemos escuchado en la calle: yo soy cristiano, y lo mira usted y mira su testimonio, su ejemplo, su forma de hablar, su forma de comportarse, y le da pena a uno. Hace días me pasaba en el trabajo, llegó un compañero nuevo y dijo: yo soy cristiano, no me gusta que me molesten ni que me digan nada. Y decía yo: qué bueno que llegó otra persona que va a marcar la diferencia. 8 días después dije yo: qué pena, no es un cristiano. Comenzó a mostrar la cara. Son de los que van y se hacen llamar, pero no son los que han vivido y los que han recibido al Salvador. ¿Cómo vivir y predicar el verdadero evangelio? Ante esta realidad, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio completo, sin concesiones ni miedo. Regresar a la enseñanza de Cristo y los apóstoles. ¿Y qué dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar de los pecados, y recibís el don del Espíritu Santo. Este es el mensaje transformador: arrepintiéndome, fe en Cristo y es poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Este es cómo vivir y cómo predicar el verdadero evangelio. Mostrarle al mundo lo que el Salvador ha hecho en nuestras vidas. Vivir como verdaderos discípulos. Vosotros sois ¿la qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Vosotros sois qué? La luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivir como un verdadero discípulo. El evangelio no es solo un mensaje que predicamos, sino una vida que vivimos. El Señor nos llamó a ser luz y sal en este mundo. Y vemos cómo vivir y predicar el verdadero evangelio. Regresar a la enseñanza de Cristo. Vivir como un verdadero discípulo. Y no tener miedo de la posición. A veces le decimos eso a los jóvenes: cuando acepte al Señor, vendrá oposición de sus compañeros, vendrá oposición hasta de sus padres, de sus maestros, pero cuando nos toca a nosotros sí no aplicamos lo que le decimos a nuestros hijos. Sé valiente, le decimos a nuestros hijos: no acepte las corrientes del mundo, sus amigos, pero cuando nos toca a nosotros sí pasamos por un lado. No tener miedo a la oposición. El Señor nos advirtió que seríamos perseguidos por causa de ¿qué? De la verdad. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: si el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Predicar el verdadero evangelio puede hacer que muchas personas nos rechacen, pero debemos recordar que nuestra misión no es agradar a los hombres, sino ser fieles a ¿quién? A Dios. Ese es el verdadero evangelio. No tener miedo a la oposición. Y no se preocupe que no solo ustedes, todos hemos tenido miedo de predicar el evangelio, de orar, de oponernos o decir cuando verdaderamente no están hablando correcto a la palabra. Como dijo Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Hermanos, no podemos conformarnos con un evangelio diluido, un evangelio light. Debemos predicar la verdad con valentía, sin miedo, e incomodar a quienes prefieren un mensaje más suave. El evangelio light es una trampa peligrosa que engaña a muchos, ofreciendo un cristianismo sin compromiso, sin santidad, sin cruz. Pero Dios nos ha llamado a predicar la verdad, sin añadir ni quitar nada. Y como dice la escritura, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ellos quitará. Hoy es el momento de decir qué tipo de cristianos seremos. ¿Seguiremos un evangelio cómodo que agrada al mundo, pero no a Dios? ¿O tomaremos nuestra cruz y proclamaremos la verdad sin temor? Dios está buscando personas que comprometan su mensaje, que prediquen la salvación, el arrepentimiento, la transformación por medio del Espíritu. Por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Que el Señor nos fortalezca para ser fieles y predicar el verdadero Evangelio, sin diluirlo, sin suavizarlo y sin avergonzarnos de la verdad, que el Salvador murió por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, pensémoslo y meditémoslo en cada día que nos levantamos, cuando vemos la misericordia y vemos el poder de Dios. Que no podemos vivir como vive el mundo, sino vivimos como el Salvador quiere que vivamos. Ser luz y ser sal en esta tierra.